Y acá estamos una vez más en el barro, esta vez con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Se va venciendo un nuevo periodo de los que entran en los decretos de necesidad y urgencia de la presidencia para ir marcando el ritmo de los deberes y los quehaceres que tenemos que cumplimentar en la pandemia para enfrentar esta segunda ola del COVID. Y Nicolás, el ministro de Educación, se ha puesto muy en el centro en toda esta etapa, porque bueno, la escuela, las clases y a partir de la presencialidad o la no presencialidad y las discusiones políticas que surgieron alrededor, Nicolás Trotas ha pasado a ser naturalmente uno de los voceros más habituales de la posición oficial del gobierno en materia educativa y en lo que tiene que ver también con la coordinación del tema educativo con el tema sanitario y otros asuntos más. Nicolás, muchísimas gracias por atenderme. Gracias a ustedes, Eddie, por la posibilidad de conversar. Bueno, buenísimo. Eh, Déjame que rompa con una pregunta que tiene que ver con lo que va de un tiempo a esta parte, más precisamente del año pasado ahora. ¿Por qué parecía tan naturalmente fácil ponerse de acuerdo el año pasado, mostrarse incluso de acuerdo? eh, ¿Y por qué es más difícil y en algunos momentos hasta que parece imposible que ese mismo clima se reproduzca hoy? O sea, ¿qué cambió aparte de que este año hay elecciones? Bueno, no tengo la certeza, Eddie, qué es lo que ha cambiado. Lo que sí te quiero decir es cuál ha sido nuestra intención como gobierno y en particular como Ministerio de Educación. Siempre intentar construir consensos. Y esos consensos se marcaron por la unanimidad en casi todas las decisiones. Inclusive, cuando uno recuerda el 2020 no estuvo exento de conflictos en lo que se vinculaba al ritmo de la presencialidad y la no presencialidad, porque lo tuvimos en parte con la Ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad ese conflicto la Ciudad de Buenos Aires no lo tenía con nosotros como Estado Nacional, sino con el marco normativo que habíamos aprobado en el Consejo Federal, con la información que teníamos en cada momento en relación a cómo administrar la pandemia. Y ese consenso incluyó a la propia Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros en julio, cuando aprobamos el proceso de regreso a la presencialidad con protocolos, habíamos establecido un artículo que decía que para que haya presencialidad tenía que haber nulo o muy bajo nivel de contagio, que es lo que nos decían los epidemiólogos en aquel entonces, y fue votado también por la ciudad. ¿Qué planteó la ciudad en su momento, como otras grandes ciudades de nuestro país? Que ese escenario era de imposible cumplimiento, porque no íbamos a lograr nunca nulo o muy bajo nivel de contagio en las zonas urbanas. Sí, quizás en los lugares menos densamente poblados, que con esa normativa lograron un regreso a la presencialidad, como ocurrió con San Juan el 10 de agosto. ¿No? Entonces tuvimos que modificar ese artículo de los protocolos y generar una guía epidemiológica, que luego también dejamos en desuso. ¿Por qué? Porque era una mirada mucho más estricta de la que estamos transitando hoy, porque hoy sabemos mucho más en cuanto al COVID. Pero a pesar de eso, cuando nos golpeó la segunda ola, o nos empezó a golpear la segunda ola, y nosotros habíamos trabajado mucho con las 24 jurisdicciones para tener presencialidad, y tuvimos una presencialidad muy marcada en cuanto al inicio del ciclo lectivo en toda la Argentina, dijimos que había que generar también una especie de guía epidemiológica, datos objetivos epidemiológicos para tratar de despartidizar esta discusión, porque todos pretendemos tener presencialidad en el aula, para nosotros es una obviedad esa discusión. Ahora, hay que ver en qué condiciones, y generamos factores objetivos que fueron reflejados en el DNU posterior al que fue judicializado por la Ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo esos indicadores los aprobamos en el Consejo Federal de Educación, ya no por unanimidad, porque fueron aprobados por 22 de las 24 jurisdicciones. Solo Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires se opusieron a que se suspenda la presencialidad solo cuando hay un 80% de las camas de cuidados intensivos ocupadas o cuando la tasa de incidencia es superior a 500 casos cada 100.000 habitantes. Cuestión que otros países suspenden la presencialidad cuando la tasa de incidencia, como Estados Unidos, es 200
cada 100.000 habitantes, o Alemania 330 cada 100.000 habitantes. Y a pesar de que Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires se opusieron por lo que es el marco normativo, la Ley de Educación Nacional, esa norma, esa resolución es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que es difícil ponerse de acuerdo cuando no se cumple una norma que implica intentar conjugar el cuidado de la salud con la realidad tan importante como es la presencialidad. Bueno, de ahí que la discusión se dio directamente con Horacio Rodríguez Larreta, pero hubo otros actores, obviamente, en la conversación, y yo veo ahí notables diferencias. ¿Por qué parece más fácil ponerse de acuerdo con Fernán Quirós que con Sol Acuña? No, la verdad no es una cuestión de Acuña, Quirós o Larreta, ¿no? Es un gobierno con el cual, desde la competencia que yo tengo como ministro, he sostenido siempre las instancias de diálogo. Ahora, es muy difícil encontrar un espacio común cuando nosotros creemos que no están dadas las condiciones sanitarias y epidemiológicas para resguardar el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa. Y yo soy muy crítico con ciertas decisiones que exceden a Quirós y que exceden a Acuña, porque son decisiones del jefe de gobierno, como también yo puedo tener mi opinión, pero las decisiones finalmente son de nuestro presidente y nuestro gobierno nacional, ¿no? Y es ahí donde se saltan Sí, todos los debates. sí, pero déjame que te haga notar una cosa, o por ahí la recontra notaste. Eh, el sábado a la noche, Fernán Quirós estuvo en un programa muy bien en PH, el de Andy Kuznetsov, y fue muy explícito en decir que hay posiciones del gobierno nacional que son muy considerables, o sea, y que él nunca entendió que se oponían a la presencialidad en las escuelas, sino que lo que estaban planteando era un tema a tener muy en consideración, que era lo que pasa antes y después de la escuela, que es la movilización de las personas en el transporte y en la vía pública, y etcétera, etcétera. O sea, me parece esa una manera muy amplia y calma de escuchar o consignar lo que dice el otro, y que no tiene que ver con echar culpa sobre, porque hoy prácticamente se está discutiendo quién es más responsable de los muertos y los enfermos, y eso, o sea, según quién encara la conversación tiene un tono distinto. A eso me refiero con las Sí, diferencias entre Quirós y Solacuña. No porque por sí, personalizar en ellos, sino porque, bueno, son las personas que están a cargo de dos áreas muy sensibles, como la educación y la salud, que está en el centro de la salud del tema. por supuesto, ¿no? Y yo lo que considero, Eddie, que la presencialidad y la intensidad de la presencialidad va más allá de la mirada de un ministro de Educación, porque se vincula desde lo que ha sido el aprendizaje tan difícil en este momento único que estamos transitando, que es una decisión más del campo sanitario epidemiológico. Y nosotros hemos construido los indicadores para demostrar que la escuela puede ser un espacio de bajo riesgo, no del uno riesgo, siempre y cuando se cumplan dos aspectos, ¿no? Y eso es lo que nos refleja la plataforma que desarrolló nuestro gobierno a impulso de nuestro ministerio, que es Cuidar Escuela. Esto implica la carga todos los días de lo que ocurre en la escuela, con casos sospechosos como con casos positivos, para poder hacer un seguimiento epidemiológico cada jurisdicción. Entre otros aspectos, eso nos permite vislumbrar en qué escuelas se están cumpliendo o no los protocolos, si es que está por sobre la media de lo que ocurre en cada uno de los distritos. Y eso es muy importante, ¿no? Y en esto sí yo comparto con Quirós. Nosotros vemos que todo el proceso de mayor circulación encuentra en los lugares no protocolizados, para decirlo de una forma, los espacios de mayor riesgo, ¿no? La fábrica, la escuela, para mencionar espacios institucionales, son espacios donde se cumplen protocolos y pueden transformarse en espacios de bajo riesgo. Y mucho más la escuela, que tiene controles cruzados, directivos, docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, todos alarman sobre el cumplimiento o no cumplimiento de un protocolo. Ahora, esos protocolos muy estrictos que nosotros hemos desarrollado con fuerte diálogo y consenso, demandan un elemento adicional, que es el que nosotros consideramos que no está presente en la ciudad hoy, ahora, pero sí puede estarlo en 10 días,
como hoy sí está presente en Misiones y Jujuy, porque se encuentran en medio o bajo riesgo, que es la realidad epidemiológica de base. Por eso intentamos generar una tasa de incidencia. Protocolos más nivel de circulación que permita no exponer un riesgo a la comunidad educativa. Y no es algo que inventamos nosotros, es algo que se ha vislumbrado y se ha aplicado en distintos lugares del mundo. Y yo no pretendo compararme con los Estados Unidos o con Alemania, porque lejos estamos de la realidad de esos países, porque somos un país de desarrollo medio, no tenemos ni los bienes públicos, ni la capacidad de respuesta que tienen, ¿no?, la primer potencia internacional, y Alemania será, si no es la tercera, es la cuarta potencia global, ¿no? Pero la realidad es que inclusive países con sistemas sanitarios y bienes públicos más robustos que los nuestros han establecido indicadores para suspender la presencialidad más exigentes de lo que nosotros hemos establecido. Entonces es ahí donde nosotros ponemos una luz de alerta en el comportamiento que ha tenido la pandemia, porque la pandemia en el 2020 se inició, por supuesto, en lo que es la puerta de ingreso a la Argentina, que es la región metropolitana, además de ser el territorio más densamente poblado. Y sabíamos que la segunda ola iba a golpear primero aquí, para después irradiar al resto del país. Por eso era la preocupación de nuestro presidente, es que tengamos medidas mucho más restrictivas en la región metropolitana en el comienzo de la segunda ola, para intentar contener. ¿Teníamos debates hacia dentro de nuestro gobierno? Sí, los tuvimos, que se saldaron con la decisión del presidente. El presidente planteó hace 7 semanas la necesidad de restringir de manera fuerte y marcada la circulación para intentar contener la irradiación de la segunda ola. En ese momento, precisamente en ese momento, una de las cosas que se marcó como contraste de estas, a ver, diferencias de opinión, yo creo que habría que hacer un esfuerzo grande, y desde los medios también, o sea, desde la política sobre todo, pero el segundo sobre todo es desde los medios, porque es desde donde se le informa a la población qué es lo que está bien y lo que está mal hacer, y qué es lo que está pasando. Pero en aquel momento, donde se notaron diferencias, se hizo mucho hincapié en que el presidente decidió esas mayores restricciones justo cuando, muy poquitas horas después de que vos habías dicho que la escuela no era el lugar de mayor contagio y que iban a tratar de ser más abiertos y qué sé yo, y se hizo mucho hincapié en eso. ¿Vos te sentiste de alguna manera desautorizado por el presidente, por lo que venías diciendo, y de golpe una medida que fue eh, vista a contramano de lo que vos venías diciendo? Bueno, primero dos instancias, Eddie, o dos reflexiones. Primero, esas medidas restrictivas no fueron para la Argentina, fueron para la región metropolitana, ¿no? Y lo que yo planteaba en ese momento era no ir hacia un cierre total de la escuela, sino ir en esa instancia a lo que yo denominaba una presencialidad administrada, restringirla sin llegar a la suspensión de la presencialidad. Bueno, ese debate se saldó cuando el presidente dijo: la situación es dramática, vamos a tener una curva de contagios muy elevada y la irradiación va a llegar muy temprano al resto del país. Lamentablemente es lo que ocurrió, ¿no? Inclusive ha sorprendido a los propios especialistas el nivel de velocidad de contagio y de descomposición de los factores sanitarios y epidemiológicos. Lo que en el 2020 llevó meses, ¿no?, en este 2021 llevó semanas, y en algunos casos en 72 horas un cambio muy brusco, ¿no?, y una descomposición muy marcada de los indicadores epidemiológicos, eso por el ingreso de otras cepas que tenían mayor nivel de contagiosidad que lo que ocurría con el COVID-19 original, ¿no? Entonces, esa era la diferencia que nosotros teníamos hacia adentro del propio gobierno, con un presidente, ¿no?, a quien yo acompaño hace muchísimo tiempo, y rescato que siempre plantea que tengamos debates horizontales, más allá que la decisión final la adopta el presidente. Y yo, como ministro de Educación, desde el propio día que tuvimos que suspender la presencialidad, que fue el 15 de marzo del año pasado, he trabajado incansablemente en diálogo con todos los gobernadores para priorizar la presencialidad. En el marco también, durante muchos momentos, de tensiones no hacia dentro de nuestro gobierno, sino de tensiones con gobernadores, algunos que pretendían ir mucho más rápido de lo que sabíamos en cada momento, y en algunas instancias gobernadores que eran mucho más conservadores y no priorizaban la presencialidad. Pero cuando uno observa los pasos que hemos dado, inclusive yo, por decisión de nuestro gobierno, recorrí entre el 10 de enero
y el 15 de febrero las 24 jurisdicciones educativas para generar las condiciones que nos permitan el inicio del ciclo lectivo en el marco de indicadores epidemiológicos no tan positivos, porque Europa, a diferencia de América Latina, en agosto y en septiembre, cuando empezaron las clases en el hemisferio norte, tenía indicadores mucho mejores que los nuestros. Para poner un ejemplo, Alemania en agosto, cuando empezó las clases, tenía 800 casos de COVID en un país de 83 millones de habitantes, ¿no? Creo que la ciudad de Buenos Aires, en su mejor momento, llegó a tener 700 casos, ¿no? Y en una ciudad de 3 millones de habitantes, para marcar la diferencia de realidad que tuvimos en cuanto a el mejoramiento de los indicadores epidemiológicos. Y todos los años yo diría que es una situación de mucha complejidad empezar las clases, ¿no? Resolvimos lo paritario, resolvimos lo salarial y resolvimos lo epidemiológico. Y en casi todo el país, salvo 2 jurisdicciones que tuvieron una presencialidad más restringida, tuvimos un regreso con protocolos en todo el territorio. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, iniciamos las clases de manera presencial, ¿no? Y nuestra aspiración es que con la mejora que estamos teniendo en la última semana, estamos cerca de recuperar una presencialidad que no es cualquier presencialidad, es una presencialidad que debe responder de manera responsable a factores epidemiológicos y sanitarios objetivos. Sí, porque acá fue notable cómo los campeones del mundo en materia sanitaria a las 3 semanas eran unos quesos que no sabían jugar, porque estábamos manejando una situación de la que no tenés experiencia y un virus que fue mutando y que se fue peleando por su propia supervivencia. Mirá, hoy estás teniendo contagios en Gran Bretaña de vuelta y hay nuevamente alarma. eh, Chile, que vacunó mucho, la verdad, pero está teniendo niveles de contagio altísimos con buena parte de la población vacunada. O sea, acá hay una carrera contra un bicho que no se le conoce Y ahí bien muy bien el punto todavía. no, y ahí hay un punto importante que vos planteás. Digo, no hay una cartografía para transitar un territorio desconocido y que no es comparable la situación de un país con el otro, más allá que uno dice, bueno, uno se puede comparar más con los países latinoamericanos porque no solo tenemos similares bienes públicos, realidades sociales, sistema sanitario, algún país mejor que otro, pero comparativamente estamos en una misma escala. Compartimos las temperaturas, cuestión que no pasa con el hemisferio norte. A veces cuando dicen, ¿por qué en agosto pasa una cosa en Europa y otra cosa muy distinta? Y porque en Europa están en el verano y nosotros estamos en el invierno. Para decir un simple ejemplo, nos golpeó en momentos distintos la pandemia, pudimos sí adelantarnos a partir de lo que ocurría de mucha complejidad primero en el hemisferio norte, con ciertas medidas restrictivas para robustecer nuestro sistema sanitario. Eso hizo que los procesos de restricción sean en América Latina y en Sudamérica más extensos de lo que transitó Europa. La preocupación que estamos viendo con una cepa nueva de origen de la India, ¿no?, en el Reino Unido, también es para preocuparse, pero también vislumbramos que con el cumplimiento de los acuerdos que ha firmado nuestro país con los laboratorios, la llegada a un mayor ritmo y acelerar el proceso de vacunación nos debería dar un horizonte de mejor realidad, pero dejando en claro, y es una tensión constante que nosotros tenemos, que para priorizar la escuela, ¿no?, tenemos que lograr no priorizar lo recreativo, ¿no? Y eso también es un desafío, ¿no? Por ejemplo, estamos discutiendo si adelantar o no el receso invernal, ¿no? Y yo digo, podemos llegar a adelantar el receso invernal siempre y cuando no hipotequemos esa disminución de la circulación en ir a las plazas o a encuentros sociales, porque si no estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, es ahí donde el equilibrio es muy delgado, ¿no? Entonces, y ahí hay, en un país federal, que es también lo que uno observa en países como Brasil, en países como Alemania, para mencionar ejemplos de países federales, la tensión que hay, y no es algo exclusivo de la Argentina, entre el Estado federal y los estados subnacionales para la coordinación de las políticas educativas, sanitarias, económicas, en el marco de la pandemia del COVID-19. Nicolás, la pandemia, creo yo que con mucha mayor potencia y hasta virulencia,
no recuerdo otro momento, yo tengo 58 recién cumplidos, no recuerdo otro momento en que tantos problemas concretos se hayan puesto sobre la mesa como ante esta situación. Eh, Tal vez porque hacía mucho tiempo que no estábamos puestos sobre la mesa nosotros mismos, ¿no? Con nuestros problemas que afectan a la circulación, el trabajo, la manera en que trabajamos, la manera en que nos educamos, la manera en que atendemos nuestra salud, las condiciones edilicias, infraestructuras, servicios, etcétera, conectividad, etcétera, etcétera. Desde tu cartera, que es educación, ¿hay ¿estás dibujando, tenés dibujada en la cabeza una agenda post pandemia? Porque hay que empezar a pensar también en eso. Y una de las cosas que aprendimos es que cuanto más tarde se visualizan los problemas, más difíciles son también las soluciones, ¿no? Sí, ese creo que es el gran desafío. Yo creo, Eddie, que nosotros somos el gobierno de la pandemia. Nos ha atravesado la pandemia y lo que nos define a nosotros es qué hemos hecho, ¿no? Y en el campo educativo, qué hemos hecho para garantizar la continuidad educativa, para contener la desigualdad educativa y social, que Argentina venía en una situación de enorme complejidad y se ha agravado a partir de la pandemia. Y por supuesto, qué sistema educativo queremos para después de la pandemia, ¿no? Y es ahí donde nosotros en el marco del presupuesto 2020, comparativamente con el 2021, hemos tenido el crecimiento de inversión educativa interanual más importante de la historia. Esa es decisión de nuestro gobierno, ¿no? Para mencionar un ejemplo, ha crecido más del 600% la inversión en infraestructura escolar, más casi 300% la inversión en nuestro plan de conectividad. Volvemos a fabricar computadoras en Argentina. 633.000 que vamos a ampliar para hacer 1.000.000 de computadoras este año en Argentina. En esta primera etapa estamos invirtiendo más de 20.000 millones de pesos. Es una enormidad, pero también sabemos que es una gota en el océano de la desigualdad que tiene nuestro país. Pero no existen soluciones mágicas, es un proceso que tiene que ir clarificando una mejora día tras día, o como estamos haciendo con las becas Progresar, con un crecimiento del 173% de inversión en este año. Hemos duplicado el valor de la beca, la hemos llevado de 10 a 12 meses y al mismo tiempo le estamos inyectando casi 50.000 millones de pesos adicionales en el marco del aporte solidario a las grandes fortunas. Yo creo que ahí el gran desafío, además de garantizar los aprendizajes, la reorganización pedagógica entre la unidad pedagógica 2020-2021, que va a incluir el 2022 para garantizar esos aprendizajes, el acompañamiento de las trayectorias educativas, es el día después. Y nosotros ahí te quiero mencionar algunas herramientas. Uno, que vamos a presentar al Congreso una ley de justicia educativa. 8% de nuestro presupuesto invertido en educación. 6 por sobre nuestro Producto Bruto Interno, ¿no? En un plazo de 8 años. El medio histórico deseable era 6%, ¿no? Estás hablando de 8. 6%, nosotros estamos planteando 6% para la educación obligatoria, ¿no? Y 2% para la educación superior, tanto universitaria, terciaria, como la formación docente. Y eso para nosotros es un objetivo central que además debe incluir una porción creciente de inversión del Estado Nacional para poder enfrentar las profundas asimetrías educativas que tiene nuestro país, ¿no? Principalmente sus conurbanos y el norte grande con el resto del territorio argentino. Ahí donde se ve el gran problema. Yo creo que la pandemia ha sido una tragedia, pero la tragedia de América Latina es previo a la pandemia, es la profunda desigualdad, ¿no? Es una desigualdad que golpea mucho más a nuestros niños, niñas y adolescentes en el caso de la Argentina, y como política nos tenemos que hacer cargo, porque en la década del 70 hemos observado una caída muy marcada, con procesos políticos que han implicado recuperación y posterior caída, ¿no? Si uno ve el primer lustro de la década del 90, fue un proceso de recuperación y luego una descomposición social muy fuerte, crisis del 2001-2002, del 2003 al 2015, consensos educativos, proceso de recuperación social y económica, algunos años recesivos, de estancamiento, pero también un techo al desarrollo de nuestro país. Y luego, 2015-2019, que por supuesto yo tuve una mirada muy crítica porque los datos en esos sentidos económicos, sociales, educativos han sido regresivos. Ahora, además de la discusión de la inversión prioritaria, nosotros planteamos otros ejes, ¿no? Y esa ley de justicia educativa tiene que tener objetivos muy claros, vinculado a uno que para nosotros es central, la obligatoriedad de la sala de 3,
universalizar la sala de 4 efectivamente, escolarización temprana en un país desigual es una obligación del Estado, mucho más en los sectores de derecho vulnerado, la transformación de nuestra escuela secundaria, ¿no? Nos llevó casi un siglo cumplir la obligatoriedad de la 1420. Nosotros tenemos que cumplir la obligatoriedad de la escuela secundaria, hoy solo 5 de cada 10 adolescentes terminan a tiempo la escuela, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir el objetivo de universalizar y lograr que todos los adolescentes terminen la escuela secundaria antes que finalice esta década, y ahí tenemos que vincularlo mucho más al mundo del trabajo, ¿no? El tercer desafío se vincula a la formación y a la carrera docente. Ahí también vamos a presentar al Congreso una ley de formación docente y carrera docente. Ahí está el gran debate de la calidad educativa de nuestro sistema educativo y va de la mano de la carrera y el salario. No podemos pretender tener los docentes que nuestra escuela necesita si no hay una remuneración acorde y un reconocimiento social acorde al rol que pretendemos que ocupen. Me das pie para una cosa. ¿Es una ventaja o hasta qué punto también puede ser una desventaja que la mayoría de las conducciones gremiales docentes sean oficialistas? Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Recibo mucho acompañamiento, porque también generamos las instancias de diálogo constante, como también recibo muchas críticas de otras organizaciones sindicales. Pero yo creo que es una oportunidad. Yo no concibo una agenda en el campo de las políticas públicas que no sea a partir de la concertación y del diálogo, y de la persuasión. Ujú. No hay que combatir al otro, hay que persuadirlo en Pero el campo de las políticas públicas. convengamos una cosa, por lo menos déjame plantearla, a ver cuál es tu percepción. Eh, Cuando el debate es docente, cuando el debate educativo se concentra en el salario docente, cobra preeminencia solo un sector de la comunidad educativa y de la estrategia educativa. O sea, nadie va a estar en desacuerdo con que los docentes tengan que ganar bien, obviamente. Pero yo creo que la pandemia puso sobre la mesa, creo que desde hace muchos años no pasaba, el problema educativo más allá del tema salarial. No porque no sea importante el tema salarial, sino porque es solo una parte del conflicto del problema. Por supuesto, ¿no? Porque si vemos inclusive la gestión de Macri, que implicó la ruptura de la ley de financiamiento educativo, ¿no? Y de los procesos de inversión, lo que más cayó no fue la inversión en salario. Por ejemplo, las provincias cayeron el 16% de inversión educativa en los 4 años de Macri. ¿Por qué cayeron 16 y cayeron menos de la inversión nacional? Porque la mayoría es inversión en salario. En cambio, el Estado Nacional cayó un 33%, porque el salario docente en cabeza del Estado Nacional es menos del 30% de lo que se invierte. Yo lo que creo es una discusión mucho más profunda. Ahora hay que discutir formación inicial y carrera docente, ¿no? Cómo es la formación continua, pero también cómo es el reconocimiento social y el salario. Es una dimensión del debate que nosotros lo queremos dar en el Congreso Nacional, porque también creemos que las políticas educativas no tienen secretos, implican, ¿no?, consensos profundos y sostenerlo durante muchísimo tiempo. Y esta pandemia iluminó también esas profundas desigualdades que también implican otros puntos para nosotros que hay que discutir, por ejemplo, conectividad en el marco de los procesos educativos, no solo computadoras, sino conectar las escuelas y la gratuidad, la navegabilidad educativa, porque creo que el proceso de apropiación tecnológica que estamos viviendo como sociedad a partir de la pandemia, ¿no?, siempre y cuando en los sectores populares garanticemos el acceso a los dispositivos tecnológicos, nos puede permitir una mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de jornadas educativas extendidas desde lo tecnológico. Sí, Los sí, chicos a la mañana en la es escuela. una reconcepción total, porque es la escuela cada escuela como un generador autónomo de contenidos digitales. O sea, esto es una revolución. Yo te planteaba esta cuestión, es una revolución lo que hace falta hacer, o a lo que hace falta subirse, ¿no? Porque está en marcha. Yo te planteaba esto de la ventaja o la desventaja de contar con coincidencias partidarias o ideológicas con la conducción docente, porque recuerdo que la propia Cristina tuvo un momento de
choque fuerte, siendo ella presidenta, con los maestros, y que incluso utilizó argumentos que, que hoy serían argumentos de la derecha, digamos, según el actual oficialismo, con el tema de, bueno, el apego al trabajo y no hacer paro por hacer paro, y etcétera, etcétera. Yo supongo que vos recordarás aquellos episodios de cuando Cristina daba las conferencias de prensa, o sea, que tampoco está garantizado que esa empatía política, ideológica, sea permanente y no tenga sus puntos de conflicto y de choque, ¿no? No, por supuesto que no, y yo creo que en cierto momento las tensiones existen y yo las he tenido, ¿no? Y por supuesto quien salda las tensiones y el camino de las políticas educativas debe ser el Estado. Pero yo en esto creo que en el campo de las políticas públicas no se impone, se persuade, y llegado el momento sí el Estado toma una decisión, ¿no? Y en ese sentido, si uno ve lo que fueron los procesos educativos a partir de la Ley de Educación Nacional, que pretendía reparar la ruptura de una mirada federal de la política educativa, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnico-Profesional, el fuerte proceso de recuperación de la inversión en la gestión, ¿no?, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Yo creo que es un activo al que hay que mirar, como también ahí tenemos que mirar los propios limitantes que existieron, cómo profundizamos las discusiones que necesita nuestra escuela, con algo, Edith, también que para mí es fundamental. Lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares impacta en los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Digo, tiene que transitarse la construcción de la escuela que queremos, pero el proceso de recuperación social y principalmente el proceso de recuperación del empleo, porque no hay mejor política social que un empleo de calidad, ¿no? Y en eso tenemos que transitar en dos Ahora, velocidades simultáneas. Ahora, no se corre el riesgo de reforzar la idea de la escuela asistencial desde el punto de vista, incluso empezando por lo alimentario, o sea, dejándole de poner eh, estrategia productiva a la escuela, o sea, porque el tema es sostener al pobre o generar la riqueza, ¿no? Porque ese debate también es cierto. No, y Eh, ese debate es el debate necesario en nuestro país, ¿no? Por supuesto que hay transiciones, desde la desigualdad profunda que estamos transitando a una realidad de recuperación económica, tiene que haber una política de asistencia para generar las condiciones para que nadie dependa de la asistencia del Estado, sino de una política de expansión económica y por supuesto no hay secretos para la creación de riqueza. No podemos ver todos los países, después podemos discutir matices. No, totalmente, pero lo que te planteo es esto, así como desde mi visión especulo que informada de las cosas, porque no hago otra cosa que informarme en mi vida o tratar de hacerlo, eh, así como no vi desde hacía mucho tiempo o no vi nunca ciertas cosas de las que te planteaba en esta conversación, desde el 83 para acá, diría desde el 85 para acá, veo que en materia social vivimos siempre en lógica de emergencia, o sea, de emergencia en emergencia en emergencia, y eso, ¿ante qué te pone? Por lo menos es lo que a mí me plantea la experiencia. A estar trabajando todo el tiempo mirando para atrás, para resolver el lastre que te viene dejando una emergencia y otra emergencia y otra emergencia y otra emergencia. No sé si soy claro en lo que estoy planteando. Bueno, es que creo que el desafío de América Latina es romper, ¿no?, esa urgencia cotidiana a partir de problemas reales que tenemos para poder resolver esa instancia o empezar a resolverlo y plantear los paradigmas que necesitamos hacia adelante. Nosotros desde el campo educativo creemos que esa es nuestra principal responsabilidad. No una escuela que tenga el foco en cierto asistencialismo como vos podés manifestar, que también somos conscientes que cuando hay lugares de la Argentina donde casi 7 de cada 10 niños están debajo de la línea de pobreza, la escuela no es solo un espacio de creación de conocimiento, sino la escuela es un espacio también que garantiza derechos que se han transformado en derechos que no están al alcance de la mano de las familias en su propio hogar, ¿no? Y hay que generar las condiciones para esa transformación. Y sí, lo que yo creo es que la escuela, ¿no?, o nuestro sistema educativo, de la educación inicial hasta la educación superior, tienen que ser garantes
del rumbo que queremos productivo y social para la Argentina, ¿no? Y ahí en la escuela secundaria es donde tenemos un gran desafío, ¿no? Como una escuela muy vinculada al mundo del trabajo, al perfil productivo. Para decirte un ejemplo, nosotros este año, además de fortalecer las becas Progresar, ¿no? Y llegar a casi 1 millón de beneficiarios, que es nuestra expectativa este año, titulares de la beca Progresar, que se vinculan a acompañar trayectorias universitarias, terciarias, formación para el trabajo y terminalidad de la educación obligatoria, presentamos las becas Manuel Belgrano, que son 12.000 becas para estudiantes universitarios en 5 áreas estratégicas, ¿no? Como el sector de los alimentos, la energía, la logística, la informática, para mencionar algunos ejemplos, ¿no? Y esto nos debe permitir, ¿no?, robustecer la formación superior en áreas donde hoy nuestro sistema universitario no tiene la capacidad de formación de profesionales al ritmo que el mercado los está demandando y solicitando, o la creación que estamos anunciando de 6 centros tecnológicos de formación profesional, uno en La Rioja, uno en Tucumán, otro en Chaco, otro en Córdoba, otro en Santa Cruz, otro en San Juan, ¿no? Cada región va a tener un centro tecnológico, por ejemplo, el que va a estar en Santa Cruz es de minería, ¿no? El que va a estar en La Rioja es del sector textil, ¿no? El que está en San Juan es de energía solar, para mencionar algunos ejemplos, ¿no? Que también nosotros de nuestro sistema educativo tenemos que marcar el horizonte de qué país en el campo productivo tenemos, porque un karma que Argentina ha transitado, o 2 karmas que Argentina ha transitado a lo largo de su historia reciente, o de los últimos 40, 50 años, ha sido, ¿no?, dedicarnos a importar deuda y exportar nuestros ahorros, ¿no?, y por el otro lado a importar productos con alto valor de empleo y exportar productos con bajo valor de empleo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que romper si queremos tener una realidad de creación de riqueza que nos permita un umbral de justicia social en toda nuestra sociedad. Y la batalla cultural que esto implica, ¿no? Sobre todo en un mundo que al haberse horizontalizado más, vos lo planteabas en algún momento de la conversación, al haberse horizontalizado más y existe la revolución tecnológica y las redes sociales, eh, es difícil generar valores a la usanza del siglo XX o los anteriores, desde arriba, ¿no? Porque el Estado es un poco sinónimo de obligatoriedad, y hoy viste que la obligatoriedad no está en su momento de mejor prensa. No, por supuesto, pero creo, Eddie, que esta pandemia también ha dejado en claro la necesidad de concertar, ¿no?, para encontrar las mejores soluciones, la necesidad del diálogo entre Estado, trabajo, mundo productivo. Yo suelo repetir una frase de Mazzucato, ¿no?, en El Estado Emprendedor, uno de sus libros, donde ella dice con claridad: no hagan lo que Estados Unidos dice que hizo, hagan lo que Estados Unidos hizo. Y desde la perspectiva, ¿no?, que uno ve en Estados Unidos parece ser un Estado ausente. Y yo diría que no hay un Estado ausente, hay un Estado invisible. Pero ese Estado invisible no hace notar su presencia, ¿no? Pero es un Estado que tiene una capilaridad enorme, incentivando la creación de conocimiento, apalancando la ciencia y la tecnología, financiando una educación obligatoria, para mencionar ejemplos, ¿no? Y uno podría pensar que es uno de los países más liberales del mundo, es uno de los países que tiene el Estado más presente, ¿no? Desde el sector de la defensa, que apalanca los procesos de innovación, ¿no? Inclusive lo que es su política internacional muy agresiva en la defensa de sus mercados y en la defensa de su mercado interno, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser conscientes que nosotros no solo tenemos que enfrentar los graves problemas que transita América Latina y Argentina en particular, sino el desafío de reducir la brecha de desarrollo que tenemos con los países centrales, porque si no, estamos condenados a ser actores de reparto en un mundo que cada día que pasa nos sigue sacando a partir de la revolución tecnológica a distancia. Déjame que te haga una más de tono personal, porque todos entramos a este año y pico de una manera y todavía no sabemos cómo vas a salir, cómo vamos a salir, pero ya sentimos que no somos los mismos. Vos el 10 de diciembre, bueno, te enteraste un poco antes que ibas a ser ministro de Educación, tendrías en la cabeza una idea, unos planes, o en todo caso tus inseguridades pasaban por ejercer
esta función de una manera muy distinta a la que te tocó ejercerla, como todos hicimos las cosas de una manera muy distinta de como las veníamos haciendo. ¿En, en, ¿En qué cambiaste en este año y pico y qué te replanteaste? ¿En qué estabas equivocado, en todo caso? Si es que hay algo, ¿no? No, sí, la verdad, Eddie, que transitar la incertidumbre absoluta que tenía el mundo y que teníamos nosotros el año pasado fue un ejercicio de enorme complejidad, ¿no? Porque nunca hay verdades absolutas, y mucho menos en el marco de la pandemia, ¿no? Donde había mucho temor social, donde también había miradas tan distintas en el mundo de cómo encararlo, ¿no? Y frente a esa incertidumbre, claro que nos hemos equivocado, o más allá de equivocaciones, intentamos hacer en cada momento lo que creíamos correcto sobre la base de la información que teníamos en determinado instante, ¿no? Y si uno me dice, uno puede tomar la máquina del tiempo y volver al 15 de marzo, ¿no? Hubiese suspendido las clases y le hubiese dicho al presidente que no. Ahora, más del 90% de los países suspendieron las clases esos días de marzo, inclusive países que habían tenido un caso de COVID, ¿no? Y después, cómo era el regreso a la presencialidad, fue de enorme complejidad, pero ¿qué decisión tomamos nosotros frente a esa incertidumbre? Que tendríamos que construir no consenso, que tendríamos que construir unanimidad y diálogo, ¿no? Y yo suelo decir, empezar las clases en Argentina durante muchos años es una situación muy difícil. Bueno, nosotros este 2021 empezamos las clases con COVID, con una situación epidemiológica de bastante complejidad, y resolviendo también lo paritario. Entonces, eso también habla de una voluntad de construir. Y por supuesto que nuestra agenda cambió radicalmente. Uno ya no se imagina viviendo una realidad que no haya sido esta, por más que le parezca por momentos surrealista, ¿no? Pero sí lo que ha tenido es una postergación. La agenda que nosotros estamos trabajando hoy, por ejemplo, con la Ley de Justicia Educativa, un año después, es la que queríamos trabajar en el primer semestre del año pasado. Ciertos aspectos como nuestro plan de conectividad se retrasó muchísimo en el marco de la excepcionalidad de la pandemia, porque no había, en la crisis global era imposible importar insumos para la fabricación de computadoras en Argentina, para mencionar ejemplos, ¿no? Entonces, creo que sí, esta pandemia nos deja a todos una oportunidad de ser conscientes que si nos animamos, ¿no? Toda la dirigencia política, la sociedad en su conjunto, podemos encontrar una salida mucho más definitiva a los desafíos que tiene nuestro país. Ahora, después de este año y pico, también otra cosa una cosa que sos, sin duda, es más famoso. ¿Cómo te llevas con eso? No, uno no, la verdad, yo siempre cuando asumimos, como todo gobierno que asume, es un momento de mucho reconocimiento, de mucha expectativa, porque fueron años difíciles, los años previos a nuestra victoria electoral, y creo que nuestra victoria electoral sintetizó en parte los años complejos que transitaba Argentina. Yo siempre le digo a todos mis colaboradores, ¿no? Que los aplausos de hoy pueden ser los cuestionamientos de mañana y viceversa. Digo, es todo muy volátil, ¿no? Y creo que vos lo dejaste entrever en una de tus reflexiones. Vivimos en una sociedad de prejuicio, ¿no? Y por momentos no importa el mensaje que uno da, sino lo que uno representa, ¿no? Y creo que eso es algo eso quizás es una de las cualidades más negativas del momento que transita la humanidad, ¿no? Que somos sociedades que cada vez, esto de la sociedad líquida, ¿no? Que vivimos, sociedades que cada vez asumen quizás posiciones más distantes una porción de la otra, cuando creo que es muy importante encontrar una síntesis, o que tenemos posiciones a veces más extremas, mucho más activas, mucho más presentes, que condicionan al resto de la sociedad, ¿no? Y creo que también, yo suelo repetir, no hay nada más transitorio que la responsabilidad de la función pública, ¿no? Entonces uno tiene que ser consciente de eso y aprovechar cada momento para intentar hacer lo que uno cree, ¿no? Y creo que en eso nosotros estamos cumpliendo nuestro objetivo de dar la mejor respuesta posible, y por momentos más allá de lo que parece posible.
Estás tirando ya vamos terminando, estás tirando una soga, un gancho al planteo original de Alberto Presidente, que fue esto de, a ver, cerrar la grieta para hablar corto, más diálogo, más coincidencia, más consenso, etcétera, etcétera. ¿Es posible generar un clima de esas características con una figura tan potente en el equipo como Cristina Kirchner? No, yo creo que sí. Yo creo que aparte la figura de Cristina es un enorme activo para nuestro gobierno. Entre otras cosas, porque hay un sector de la sociedad que, a pesar de haber transitado un año y medio muy difícil, que muchos indicadores y la realidad de nuestra cotidianidad se agravó en términos negativos por la pandemia, tiene mucha expectativa por lo que implicó, ¿no?, el gobierno de Cristina, ¿no? Y eso creo que para nosotros es un activo. Por supuesto, eso también implica, ¿no?, un nivel de representatividad y de tensión con un sector de la sociedad. Pero creo que nuestro camino es tratar de interpelar, de persuadir, de dialogar con el centro de la sociedad, ¿no? Y creo que ahí está lo que también nuestro presidente, ¿no?, cuando pasó a ser nuestro candidato, logró construir en términos electorales, que nos permitió la victoria, ¿no? Yo comparto el análisis de nuestra vicepresidenta, que ganamos porque la gestión de Macri fue muy negativa en términos objetivos, lo digo, porque si Macri hubiese sido un buen presidente no había nada que discutir. Yo suelo repetir que no es que gana la oposición, suele perder el oficialismo, ¿no? Y ahora nosotros dependemos de nosotros, de nadie más, ¿no?, y de nuestra capacidad de respuesta en la pandemia. Pero también creo que ganamos porque la sociedad pudo comparar los 4 años de Macri, y fueron años muy difíciles, y los comparó con el proceso 2003-2015, y que ese saldo fue positivo. Y después ganamos porque tuvimos la capacidad de interpelar hacia el futuro, que esa fuimos una expectativa hacia un nuevo tiempo, ¿no? Y nos impactó la pandemia, y creo que tenemos que también convocar nuevamente un sector de la sociedad que hoy quizás desconfía de nosotros. Y eso creo que es diálogo, ¿no? Y eso es también lo que es la responsabilidad principal de nuestro presidente, porque es la característica que él introdujo en nuestra coalición, ¿no? Porque también somos una coalición, y muchas veces implica construir primero consensos hacia adentro de nuestra coalición para luego traducirlo en las decisiones que debemos llevar adelante. Y seamos claros, es algo bastante inédito en la historia argentina, ¿no? Gobiernos de coalición, y mucho más un gobierno peronista, ¿no?, que sintetice distintas expresiones políticas hacia adentro de esa coalición de gobierno. Última por mi parte. Otra de las novedades o de cosas que antes no se daban con mucha frecuencia, puede llegar a ser que el tema educativo esté en el centro de la discusión electoral. No hablo de candidatos ni de nada, porque me parece que está muy verde todavía la cosa, si bien estamos en un año electoral y no podemos esquivarle a esa realidad, ni tenemos por qué esquivarle. ¿Cuánto crees que va a pesar el tema educativo y en qué sentido crees que va a pesar? Porque fue muy conflictiva la discusión, sobre todo en estos últimos 2 meses, ¿no? Fue muy conflictivo 2 meses del año pasado, ¿no? Y fue muy conflictivo estos 2 meses, ¿no? Y yo creo, Eddie, que yo celebro que discutamos educación. Más allá que no comparto el debate hoy, ¿eh? No comparto que solo el debate sea presencialidad sí, presencialidad no, porque todos queremos presencialidad. Pero yo creo que hay que aprovechar ese debate, hay que aprovechar esta centralidad que da la escuela, hay que aprovechar, ¿no?, y lograr sostener la mancomunión de las dos instituciones educativas más importantes, que son la escuela y la familia. Y yo creo que es un activo de nuestro gobierno. Es un activo de nuestro gobierno la respuesta que hemos tenido, pero es un activo de nuestro gobierno lo que tenemos que proyectar hacia adelante. Por eso, inclusive con el presidente, nosotros creemos que es el momento actual el que tenemos que discutir la ley de justicia educativa, que tenemos que discutir la ley de formación y carrera docente, que tenemos que discutir en el Congreso Nacional una ley de conectividad, que también ponga blanco y sobre negro
lo que ocurrió en la Argentina entre el 2005 y el 2015 en el campo educativo, lo que fue la gestión de Mauricio Macri en términos educativos, ¿no? Y lo que es el proceso que estamos viviendo hoy, que se le adiciona, por supuesto, lo extraordinario que es la pandemia, ¿no? Pero yo creo, ¿no? Y lo solía decir, apenas asumimos, que yo quería que la educación esté a flor de piel, jamás me imaginé la pandemia, porque la escuela parecía un problema solo cuando no empezaban las clases. Y no lo digo solo en los medios de comunicación, digo, en la centralidad de un gobernador para salir del presidente, la escuela estaba presente, ¿no? En el mes de febrero y marzo. Si las clases empezaban, era como que ya estaba resuelto el problema del sistema educativo. Y si había conflicto, bueno, el gobernador se introducía en la agenda educativa para resolver el conflicto, que era solo salario, ¿no? Y condiciones de trabajo, cuando la discusión es mucho más profunda, ¿no? Yo decía que la educación esté a flor de piel, implica que podamos llevar adelante la discusión profunda de qué escuela queremos en una Argentina profundamente desigual. Como Sí, somos un país esto que se desfavorecido, suele, esto que se suele decir como un eslogan, que los conflictos y las crisis generan oportunidades, ¿no? Es precisamente eso lo que estás diciendo. yo creo que sí, siempre y cuando, ¿no? Logremos algo que yo no lo tengo resuelto en mi estructura mental. ¿Cómo logramos que los consensos educativos realmente nos trasciendan? Que cambien los gobiernos y que cada gobierno, por supuesto, pueda modificar el orden Sí, vos fíjate de alguna prioridad. cómo nos marcó la vida en todos sus aspectos, incluso de abuelos a nietos de nuestras generaciones, la ley 1420, la política de Estado más duradera de la Argentina, pero lejos, ¿no? Que marcó, o sea, te llegaste a olvidar cuál era la generación que la había puesto en marcha. Nicolás, ¿cuál es, para terminar ahora sí en serio, cuál es qué es lo que hay que esperar de acá al fin de semana para lo que sigue en materia de habilitaciones, restricciones y con el centro en la educación? No, en el campo educativo se van a sostener las variables sanitarias epidemiológicas, ¿no? Que nosotros creemos que esos dos elementos, en las jurisdicciones donde haya una ocupación de más del 80% de las camas de cuidado intensivo o la tasa de incidencia sea superior a los 500 casos cada 100.000, están en alarma epidemiológica. Es la única zona de las 4 que hay que suspender la presencialidad. Vinculado a lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, existe un proceso de mejora que ojalá esta semana nos permita salir de esa situación. El AMBA no tiene ocupación de más del 80, pero sí está bastante por arriba de la tasa de incidencia. La tasa de incidencia se comparan los últimos 14 días con los anteriores, ¿no? Y afortunadamente vamos a estar sacando, ¿no? Semanas que han sido muy malas y las estamos reemplazando por semanas que parecen que tienen una mejora notable. Así que yo creo que hay una expectativa para que podamos empezar a recuperar la presencialidad, pero no es una cuestión de deseo. Para nosotros tiene que ser estos factores objetivos, que si el AMBA está debajo de 500 casos, podamos, cada 100.000 habitantes, podamos recuperar la presencialidad, que es lo que estamos buscando, porque es lo que necesitan principalmente los niños, niñas y adolescentes que están en situación de derecho vulnerado, que no son pocos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Bueno, entonces seguimos paso a paso, porque bueno, acá también se viene el frío, pero también estamos empezando a vacunar más, porque están llegando más vacunas y tenemos la previsión de que junio y julio van a ser 2 meses de muchísima llegada de vacunas y muchísima vacunación. Nicolás Trota, muchísimas gracias por este encuentro. Bueno, y nos seguimos conectando con el requerimiento de la información que haga falta desde el Ministerio de Educación y desde el gobierno. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Edith, por la posibilidad de discutir educación, más allá de la presencialidad y la no presencialidad, que es muy importante, por supuesto, pero también dar la discusión de fondo de qué sistema educativo queremos para una Argentina que debe priorizar, para mí, dos áreas centrales: educación y ciencia y tecnología, que es lo que nos permite reconfigurar la sociedad de la próxima década. Ujú. Nada que agradecer, ministro, porque aparte de periodista tengo hijos y soy hijo de la escuela pública y sabemos lo que tiene que ver con hacer un país. Gracias, ¿eh? Gracias, Edith. Un abrazo.
Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Alivio fiscal para los comerciantes de Escobar. En el marco de la emergencia sanitaria ante el nuevo aumento de casos de COVID-19, disponemos de un importante paquete de medidas de alivio fiscal destinados a los comerciantes del partido de Escobar que desarrollan las actividades más afectadas por la pandemia. 30% de descuento para la actividad gastronómica, con servicio de mesa. 50% de reducción para los espacios destinados a la actividad deportiva, gimnasios y canchas. Y 100% de exención para salones de eventos y peloteros. Para acceder a dichos descuentos en las tasas, deben inscribirse en la página web oficial www.escobar.gov.ar/alivio-fiscal-formulario. Escobar Municipio. Ariel Sujarchuk, Intendente.